Bueno, vamos entonces. Consiste en lo siguiente, ¿eh? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Nosotros hemos visto la clase pasada con respecto al movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad era constante. La velocidad era constante, ¿no es cierto? No variaba en el tiempo. Ahora vamos a ver cuándo la velocidad varía en el tiempo. Entonces, para eso, temas relacionados, vamos a dar los conceptos previos sobre lo que es aceleración y conceptos básicos sobre esta clase de movimiento, ¿no? Para definir esta clase de movimiento. Y también un caso particular, vemos más después, ¿no? Lo que es caída libre, ¿no? Cuando la aceleración es reemplazado por la aceleración de la gravedad, o sea, por el campo gravitatorio, ¿ya? Entonces, y aplicamos las ecuaciones que vamos a describir para el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Aplicado para lo que es caída libre. Entonces, esos dos temas vamos a ver en esta semana, entonces, ¿no? Con sus respectivos problemas. Bueno, entonces, primero vamos a definir qué cosa es aceleración. Bueno, aceleración no es otra cosa que, como hemos mencionado, que la velocidad ya no es constante, entonces decimos, es una cantidad vectorial, la aceleración es una cantidad vectorial que indica el cambio de la velocidad de un móvil en un intervalo de tiempo. Entonces tenemos un móvil o un observador en primer lugar observando al móvil. Entonces vemos que está en la posición inicial, luego pasa a una posición final, en la cual nos indica su velocidad también final. Entonces, posición inicial tiene una velocidad inicial, en una posición final tiene una velocidad final. Ok, en un intervalo de tiempo, ¿cierto? En un intervalo de tiempo. Entonces, definimos dónde D es el desplazamiento, ¿no es cierto? La aceleración como el cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo. El cambio de velocidad en un intervalo de tiempo. ¿Ya? Así lo definimos. Ahí vemos que es la diferencia de velocidad y velocidad final menos velocidad inicial que nos indica la variación de la velocidad o el cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo. En un intervalo de tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ya? Entonces, de esa manera definimos nosotros la aceleración. ¿Ya? Porque la velocidad ya no es constante, por lo tanto tenemos que definir otro concepto que es aceleración, donde existe una velocidad inicial y una velocidad final. Su unidad siempre está dado en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces en la gráfica tenemos ahí la aceleración, ¿no? Movimiento acelerado. Vamos a definir dos conceptos importantes. ¿Qué es el movimiento acelerado y qué es el movimiento desacelerado? Entonces, el movimiento acelerado simplemente es cuando va aumentando su velocidad. Entonces, la velocidad tiene ese sentido, ¿no es cierto? Y dirección hacia la derecha. Entonces, para que se produzca un aumento de velocidad, es necesario de que también la aceleración esté en la misma dirección y sentido. Entonces decimos de que la aceleración, si tiene la misma dirección que la velocidad, decimos entonces de que es un movimiento acelerado, porque va aumentando su velocidad en una forma constante.
Entonces, de esa manera nosotros decimos que un cuerpo está acelerado. ¿Cuándo decimos que un cuerpo está desacelerado? ¿No es cierto? Un cuerpo está desacelerado cuando disminuye la magnitud de la velocidad. O sea, en otras palabras, disminuye la rapidez, ¿no es cierto? Así como en el primero, va aumentando la magnitud de la velocidad, o sea, la rapidez. De igual manera, también tenemos cuando va disminuyendo o disminuye la velocidad, la magnitud de la velocidad. ¿No? Aquí en los esquemas vemos que existe un determinado espacio para un mismo tiempo. Entonces, ese mismo tiempo se va cortando de tal manera de que va a disminuir, ¿no es cierto?, la velocidad. Entonces, ¿cómo lo identificamos? Si la velocidad tiene ese sentido, la aceleración indudablemente va a tener sentido contrario. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros definimos esta clase de movimiento, ¿no? O sea, se presenta para esta clase de movimiento cuando un cuerpo está acelerado o está desacelerado. Entonces, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, vamos a definir esta clase de movimiento entonces, ¿ya? Se caracteriza por el hecho de que un móvil realiza cambios de velocidad a iguales e intervalo de tiempo. Entonces tenemos, entonces decimos, se caracteriza por el hecho de que el móvil realiza cambios de velocidades iguales en intervalo de tiempos iguales. La condición necesaria para que un cuerpo tenga un MRU, ¿ve? Es que la aceleración sea constante. Entonces, esa aceleración va a permanecer constante, que hace que varíe las velocidades, ¿no? Continuamente. ¿Ya? Hace que varíe la velocidad, ¿no es cierto? La rapidez de la velocidad, ojo, la rapidez de la velocidad, o sea, la magnitud de la velocidad, la magnitud de la velocidad, ¿cierto? Hace que la aceleración sea constante. Bueno, por ejemplo, ahí tenemos cómo va aumentando su velocidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces vemos ahí en el esquema cómo va aumentando en cada segundo va aumentando su velocidad. Ok. Entonces de esa manera nosotros decimos de que el movimiento, su aceleración va a ser constante, ¿no es cierto? Va a ser constante. Tenemos ahí velocidades, ¿no es cierto? En un segundo adquiere 10 metros de aumento. En otros 10 segundos, en otro segundo, adquiere 10 metros más. Entonces la aceleración tiene ese sentido.
Entonces tenemos ahí, ¿no? ¿Cómo va variando va creciendo la distancia en un determinado tiempo? El recorrido lo hace en un mayor desplazamiento, lo hace en el mismo tiempo, ¿no? Cada vez va aumentando, ¿cierto? Porque aumenta la velocidad. Ok. Ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? La ecuación de la velocidad que lo definimos en función del tiempo, lo definimos de la definición misma de la aceleración, ¿no es cierto? Entonces, despejando ahí la velocidad, tenemos que la velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por la variación del tiempo. Entonces, la velocidad inicial, la velocidad final. Ahora vamos a expresar la ecuación de la posición en función del tiempo. En función del tiempo. Entonces tenemos la posición es igual a la posición inicial más velocidad, tiempo menos tiempo sub cero, ¿no? Más un medio de la aceleración por el tiempo menos tiempo sub cero al cuadrado. ¿Ya? La posición inicial en el instante t sub cero. La posición final en el instante t. Entonces, como vemos acá, ¿no es cierto? Tenemos ahí posición final, posición inicial, velocidad inicial por el intervalo de tiempo más un medio de la aceleración por el intervalo de tiempo al cuadrado. ¿Ya? Por el intervalo de tiempo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, tenemos ya dos expresiones, la velocidad en función del tiempo y la posición en función del tiempo. Entonces, tenemos ahí, ¿no? Observaciones que debemos tener presentes. Conocía las cantidades, posición inicial, velocidad inicial y su aceleración en un instante de tiempo igual a cero, se conocerán la posición y la velocidad en cualquier instante. Ok. Cuando el tiempo inicial es igual a cero, simplificamos la expresión. Entonces, la velocidad tiene un comportamiento lineal. La velocidad tiene un comportamiento lineal, donde es velocidad inicial más aceleración por el tiempo. De igual modo, la posición, ¿no es cierto? Ya no es ya no tiene un comportamiento lineal como lo ha tenido cuando el movimiento era rectilíneo uniforme, sino en este caso va a tener un tercer término en el segundo miembro, un tercer término en el segundo miembro que está en función del tiempo al cuadrado. Entonces es una relación cuadrática, ¿no es cierto? Entonces ya no es una recta, ¿no es cierto? Ya no está representado por una recta, sino por una curva. ¿Ya? La posición en función del tiempo. ¿Ok? Ahora, relacionamos estas dos ecuaciones en la cual vamos a obtener, ¿no?, la ecuación de la velocidad con la posición. Donde la velocidad final es al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Por el desplazamiento, ¿no? Entonces, relacionamos estas dos y obtenemos esta relación. ¿Ya? Entonces, tenemos eso. Entonces, estas tres ecuaciones son las que nosotros vamos a utilizar para el desarrollo de los ejercicios.
Entonces, tenemos... Entonces, acuérdense de que velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, 2 veces la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Velocidad inicial, ¿no? La velocidad en la posición de x sub 0, la velocidad en la posición de x, y tenemos eso. Ok. Entonces, visto las ecuaciones, ¿no es cierto? Ojo que la relación de la velocidad en función del tiempo es una ecuación lineal. La posición en función del tiempo es una función cuadrática. Es una función cuadrática. ¿Ve? Entonces tenemos esas tres ecuaciones, que en la cual vamos a describir, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros analicemos en las gráficas de velocidad versus tiempo, tiene un comportamiento lineal. Entonces, es una recta. Cuando vemos la posición versus tiempo, vemos que existe un rozamiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, la primera gráfica que nos presenta es lo siguiente, ¿no? Nos va a describir la posición en función del tiempo. La posición en función del tiempo. Entonces tenemos la posición por el tiempo. Entonces, tiene esa configuración porque la posición, ¿no es cierto?, va creciendo en función de el desplazamiento, o sea, la posición que se encuentra un cuerpo, un móvil, ¿no es cierto?, va desarrollándose en función del tiempo. ¿Ya? Entonces decimos tiempo. Ahora, ¿cómo lo determinamos? ¿No es cierto? Bueno, hay un artificio que en la cual nosotros sabemos lo siguiente, ¿no? La línea que es, mediante la línea que es tangente a la... Entonces, con respecto al eje del tiempo, ¿no es cierto?, la velocidad inicial es igual a tangente teta sobre teta, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes ven, aquí la tangente forma un ángulo determinado, ¿no es cierto? Cuando en un determinado tiempo vemos de que eh, deja de tener, ¿no? Entonces tenemos ahí, ¿no? Entonces, la formación de ese ángulo, mire, en esto entonces tiene un ángulo teta. En cambio que cuando está en el origen es paralelo, el teta es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces de esa manera nosotros identificamos la posición, ¿no es cierto? Entonces decimos que tangente de 0 es igual a 0, en el instante t la velocidad es igual a la tangente de teta. ¿Ya? Ok, ahora vemos en el otro caso. Vemos que la posición, observen bien, ¿ya? Vean, pues un poquito. Entonces tenemos que la posición en función del tiempo tiene esa configuración. ¿Cómo identificamos eso? Que es un movimiento desacelerado.
Ok. Entonces vemos que el ángulo tiene un ángulo inicial y al pasar el tiempo, ¿no es cierto?, se hace paralelo al eje del tiempo, por lo tanto, el ángulo es igual a cero. Entonces la tangente de cero es igual a cero. Entonces se invierte la situación. Entonces cuando nos representen una gráfica de la posición versus tiempo, ¿eh? Entonces son las características que tiene la posición versus tiempo. Ojo que es una ecuación, ya no es una ecuación lineal que nos expresa, sino nos expresa una ecuación cuadrática. Entonces, esa gráfica que nosotros tenemos lo conocemos también como parábola, ¿no? Bueno, vemos al siguiente, velocidad en función del tiempo, ¿no? Entonces tenemos ahí velocidad inicial, entonces hemos dicho de que tiene una connotación lineal, ¿no es cierto? ¿Ya? Tenemos entonces eso, ¿no? Entonces, como ustedes ven que tiene una connotación lineal, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos de que la velocidad, ¿no? La velocidad va a ser igual a la velocidad sus cero, ¿no es cierto? Más aceleración Entonces tenemos acá la velocidad, velocidad inicial. Entonces, esta es la expresión lineal, ¿no es cierto? Es una expresión lineal, ¿ya? Ahora, para el otro caso, vemos lo siguiente, ¿no? Entonces tenemos ahí. Entonces, tiene ya una velocidad. En el tiempo va disminuyendo esta velocidad. Por lo tanto, tenemos ahí lo siguiente, ¿no? ¿Ya? Tenemos entonces, cuando S es mayor que 90 grados, fíjense ahí en la gráfica, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí tenemos mayor que 90 grados, entonces nos dice lo siguiente. Vamos a darle una lectura a esto, ¿no? Tangente θ es igual a aceleración. Para eso me sirve, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la aceleración nosotros hemos definido de la siguiente manera, entonces, ¿no? A ver. Entonces nosotros hemos definido, por ejemplo, ¿ah? Esto que viene a ser la variación de la velocidad. O sea, ¿no? La variación de la velocidad. Este espacio que tenemos, ¿ya? Este va a ser el intervalo de tiempo. Entonces, para el otro caso, cuando está entre pi medios y pi, entonces vemos de que se hace
negativo, ¿no es cierto? La aceleración se hace negativa. Ahora, también esta gráfica nos va a servir para lo siguiente, ¿no es cierto? Entonces nos va a servir para lo siguiente, entonces, ¿no? Entonces, debajo de esta línea, si queremos calcular, nosotros calculamos el área, entonces nos da la sorpresa de lo siguiente, ¿no? De que la velocidad en función del tiempo para la relacionamos el área, ¿no es cierto?, en ambos. ¿Y qué clase de área es? El área de un trapecio. El área de un trapecio, ¿no es cierto? Entonces, decimos lo siguiente. El área sombreada nos describe que es el desplazamiento, donde va a ser igual, ¿no es cierto?, a la mediana, que es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2, por el tiempo. Entonces, ese es el desplazamiento que nosotros calculamos, entonces. La mediana es igual a la velocidad promedio, que es igual a la velocidad inicial más la velocidad sobre 2. ¿Ya? Entonces son el promedio de las velocidades. La velocidad promedio solo en un movimiento rectilíneo uniformemente variable. ¿Ya? Solo en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y quede claro eso, ¿ya? Entonces esa velocidad promedio, ¿no? Solo podemos utilizar cuando el movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, decimos de que esa expresión también lo podemos utilizar. Ok. Seguimos con la gráfica. El último parámetro es la aceleración. Entonces, la aceleración es constante, ¿no es cierto? La aceleración va a ser lo mismo en cada punto. ¿Ya? Entonces, la aceleración es constante, ¿no es cierto?, en el tiempo. Entonces, tienes un solo valor que la cual lo podemos calcular, ¿no? O determinar, puede ser positivo o como también puede ser negativo. ¿Ya? La aceleración. ¿Ok? Entonces tenemos eso, ¿no? Entonces la aceleración también puede ser negativo, entonces. Negativo. Entonces, también esta gráfica, si nosotros calculamos el área sombreada, ¿no es cierto?, el área debajo de esa línea que nos representa la aceleración, entonces vamos a determinar lo que es la variación de la velocidad. Variación de la velocidad. Entonces tenemos ahí tenemos menos a la aceleración por el tiempo, velocidad menos velocidad inicial. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros concluimos la primera parte, de la cual hemos descrito, ¿no es cierto?, con respecto al movimiento, ¿no es cierto?, rectilíneo uniformemente variado.
Entonces vamos a ir a los problemas, pero antes, si hay alguna pregunta, me lo dice. ¿Ok? Área sombreada es igual, ¿no? Área sombreada puede ser positivo como también puede ser negativo, ¿no? Entonces vayamos, si no hay ninguna pregunta, vamos a los ejercicios. Entonces. Bueno, vamos a ver los ejercicios, ¿no es cierto? Vamos a ver los ejercicios. Entonces, vamos a ver el primer ejercicio con respecto a esta clase de movimiento. Entonces, nos dice lo siguiente. Un automóvil se desplaza en una pista recta, ¿ya? En una pista recta. En la dirección del eje X según la ecuación. 6, ¿no es cierto? Posición inicial menos velocidad inicial, ¿no es cierto? Por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Aquí de frente nosotros podemos analizar en la ecuación, ¿no es cierto? Ya la experiencia, ¿no es cierto? Ustedes en la práctica se ven, ¿no? Aquí vemos que la velocidad es negativo. ¿Qué cosa quiere decir? Que se está dirigido hacia la izquierda. Y tenemos acá la aceleración, que es positivo. Está dirigido hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces, en sí ya el movimiento a simple vista de la ecuación, ¿no es cierto?, tiene signos diferentes. Entonces, por lo tanto, es una desaceleración. Es una desaceleración. Y eso lo vamos a comprobar. Entonces dice, ¿dónde se mide T en metros? Determine el instante del tiempo que... Bueno, vayamos entonces. Entonces tenemos ahí el móvil para un tiempo igual a 0. ¿Ya? Entonces vemos ahí. Bueno, describimos, como hemos dicho, la velocidad está dirigida hacia la izquierda, negativo, ¿no es cierto? La aceleración positivo está dirigido hacia la derecha. ¿Ya? Entonces tiene una velocidad, cuando pasa por el punto cero va a tener... Entonces eso es lo que nos pide. Determine el instante del tiempo en que el automóvil pasa por la posición X igual a 0. ¿Ya? Que pasa por el origen. ¿Ya? Entonces, ¿en qué? En un tiempo determinado. Luego, como es un movimiento desacelerado, ¿no es cierto? Va a llegar un momento que va a detenerse, ¿no es cierto? Su velocidad va a ser igual a 0. Y luego se regresará, ¿no? Se regresa. Entonces tenemos que encontrar el otro tiempo, ¿no? Entonces nos piden encontrar los dos tiempos. Bueno, vayamos ahora sí a la relación matemática. Cuando el auto pasa por X igual a 0, tenemos de que va a ser igual a 0. ¿No es cierto? Igualamos esta ecuación, porque la posición me dice que va a ser igual a 0.
Bueno, seguimos entonces, ¿ya? Entonces, igualamos a 0. Entonces, con esa razón, nosotros vamos a encontrar la ecuación, ¿no es cierto? Tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? Simplificamos, 3, 4, 2, ¿no es cierto? Sería un tiempo al cuadrado menos, y lo ordenamos, ¿no? Es igual a menos 4 veces el tiempo por el tiempo. Entonces, simplemente, tenemos los tiempos, ¿ya? Esto multiplicamos, ya conocemos esta clase de operación, ¿no? El método del aspa, para determinar los tiempos. Entonces, cuando el tiempo es igual a sería menos 1 menos 3. Entonces, los factores que multiplicando nos va a dar igual a 0. Entonces tenemos de que el tiempo es igual a 1. Llegamos a la conclusión siguiente, ¿no es cierto? Desarrollando esa ecuación, llegamos a la solución de que el tiempo es 1 va a ser igual a 1 segundo, y el tiempo que vuelve a pasar el móvil va a regresar por la misma posición inicial, ¿no es cierto? ¿Ya? Por el punto inicial, entonces va a ser en 3 segundos. ¿Ya? Entonces va a ser en esos dos tiempos que la cual pasa el automóvil por la posición X igual a 0. ¿Ya? Bueno, jovencitos, ¿está claro? ¿Me dicen si alguna pregunta? Todo claro, profesor. Ya, ok. Seguimos entonces. La siguiente. Dice, la figura muestra una gráfica de la velocidad en función del tiempo de dos automóviles A y B, que se desplazan rectilíneamente en la dirección del eje X. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Entonces tenemos ahí el móvil A y el móvil B. Y de antemano ya sabemos que el móvil A tiene un movimiento, ¿no es cierto? Acelerado, ¿no es cierto? Porque en el tiempo la velocidad va aumentando. Entonces vamos a analizar eso. Entonces, la primera proposición que nos dice es lo siguiente. Nos dice que los automóviles tienen movimiento acelerado. Eso desde ya no es cierto, ¿no es cierto? Y eso lo comprobamos. ¿Cómo lo comprobamos? De la siguiente manera. Entonces, la aceleración de A va a ser igual a ¿qué? Velocidad de A, velocidad inicial de A. Cuando el tiempo cuando el tiempo es igual a 40, la posición de A es igual a 80. Cuando el tiempo es igual a 0, la posición es 40. Entonces decimos que la velocidad es mayor, ¿no es cierto? Cada vez se hace mayor que 0 y tiene un movimiento acelerado. Con respecto a la aceleración de B, igual, ¿no es cierto? Mire, la velocidad, cuando el tiempo es igual a 40. Cuando es 40, tiene una posición, ¿no es cierto? Mire aquí, 40, verde, el verde, 40. Cuando es 0, entonces tenemos como la velocidad sub es mayor que 0. ¿Ya?
es mayor, entonces B tiene movimiento desacelerado. Movimiento desacelerado. ¿Ya? ¿Ya? Aquí hay un error, la velocidad es menor que cero. Golpe acá es menor que cero, ¿ya? Le ponemos acá. Es menor que cero, ¿ya? B tiene movimiento desacelerado. Ok. ¿Ya? Veamos entonces es falso la proposición, pues, ¿no? Eh, Entonces tenemos ahí, ¿no? Ya, no se olviden de que esto es menor que cero, ¿ya? Claro, es -1, es menor que cero. Aquí ya veo. Entonces, vayamos. La segunda proposición dice, la magnitud de la aceleración del automóvil A es mayor que la magnitud del móvil B. Entonces, vamos a ver, ¿sí? Entonces, la magnitud de la aceleración del automóvil. Ok. Entonces no dice, vamos a ver. Dice, la magnitud de la aceleración del automóvil A es mayor que la. Vemos de que eso no es verdad. Tampoco, ¿no es cierto? La magnitud de la aceleración de A es igual a la magnitud de la aceleración de B, porque nos interesa el valor, no el signo, ¿no es cierto? Entonces los dos es igual a metros sobre segundo al cuadrado. Entonces son iguales. Entonces, por lo tanto, decimos que esa proposición es falsa. Tercera proposición. ¿Qué nos dice? Entre el tiempo y 0 y el tiempo igual a 40, los automóviles realizan el mismo desplazamiento. ¿No es cierto? Hemos dicho de que en el caso, ¿no es cierto? ¿Cómo lo determinamos? Simplemente calculando el área, ¿no es cierto? Para determinar el desplazamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí. Entonces, el área sería así, ¿no? El área nos implica que es igual al desplazamiento, ¿no? ¿Ya? Entonces calculamos el área, por ejemplo, el área del trapecio, trazamos este área así. Entonces tenemos base mayor, ¿no es cierto? Es 80, base menor es 40. Multiplicado por, entre 2, multiplicado por el tiempo que va de 0 a 40. ¿Ya? Entonces tenemos ahí 40 más 80 sobre 2 más 40. Por 40, ¿no es cierto? Son 240. Entonces de esa manera nosotros determinamos. Ahora, de igual modo, hacemos los cálculos para. Entonces, igual modo, hacemos con el otro, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí
Entonces, el área va a ser esta, ¿no es cierto? De igual manera, vemos de que calculamos el área de esto. ¿Sí? Y tenemos de que el área va a ser igual, ¿no? 80, lo mismo, 40 sobre 2 por 40, ¿no es cierto? Entonces, los dos son positivos. Por lo tanto, la proposición es verdadera. ¿Ya? Falso, falso, verdadero. Ok. Entonces tenemos esa... ¿hay alguna pregunta, jovencitos? Ahí sí, ¿no es cierto? Sí la hay. Ok. Todo claro, profe. Ya. Ok. Seguimos entonces con el siguiente problema. Tercero, dice lo siguiente. Dos automóviles A y B están unidos sobre una pista rectilíneas, perpendiculares entre sí. Perpendiculares entre sí. Claro, están en el aspecto horizontal, si no le vamos a trazar sus ejes coordenados, sus ejes, ¿no? Perpendiculares entre sí. El conductor del auto A acelera del reposo, ojo, desde la posición X igual a 0 a razón de 8 metros sobre segundo. Entonces nos dice eso, ¿no? Sobre pistas rectilíneas perpendiculares entre sí, entonces tenemos que el auto A acelera del reposo desde X igual a 0 a razón de 8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Hacia el este, hacia el eje positivo, ¿no es cierto? Simultáneamente, el conductor B acelera de reposo desde la posición Y es igual a 0 a razón de 6 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces vamos a ver. Tenemos ahí dos móviles, que la cual uno va dirigido y el otro se va a dirigir, ¿no es cierto? En la parte, ¿no? Bien. Entonces nos dice que debemos calcular cuando llegan en un tiempo de 6 segundos. Bien. Eso nos pide, ¿cuál es la distancia que nos separa los autos a cabo de 6 segundos? Ok. Entonces tenemos, realiza un desplazamiento indudablemente, para un tiempo también el móvil, el otro móvil, el amarillo, por decir más exacto, ¿no es cierto? En un tiempo va a tener una cierta velocidad, ¿no es cierto? Eso. Entonces tenemos ahí. ¿Qué es lo que hacemos? Si me pide calcular la distancia, entonces primero determinamos la distancia, ¿no es cierto? Tenemos de nosotros, sabemos de que la ecuación que tenemos es la siguiente, ¿no es cierto?
Escribimos ahí, a ver, x es igual, acordándonos, x igual a 0, ¿no es cierto? Más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio ¿de qué? De la aceleración Entonces tenemos eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hemos eliminado? Hemos eliminado, me dice, parte de la posición inicial, 0. Entonces aquí este es 0. Más la velocidad inicial, posición inicial, 0. Velocidad inicial también es 0. Entonces solamente nos queda esta expresión, ¿no es cierto? Un medio, la aceleración y el tiempo del cuadrado. ¿Ya? Entonces nos queda solamente esta expresión. Y eso es lo que hemos escrito acá. Entonces la distancia, ¿no es cierto? Que recorre esto, ¿no es cierto? O pasa a la otra posición, ¿no es cierto? Porque esto, en sí que esto no está diciendo esto, ¿no? Acá, menos x sub 0 igual a un medio, ¿no es cierto?, de la velocidad. ¿Ya? Entonces, esto es igual, vamos a... Entonces escribimos, entonces esto es igual a qué? A la distancia, ¿no es cierto? A la distancia. ¿Ya? Entonces, ¿ok? Tenemos acá la distancia. ¿Ya? Es igual a la distancia. Bueno, entonces, por Pitágoras, ¿no es cierto? Sabemos si tenemos que la distancia es igual a un medio de la aceleración tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? Para ambos móviles, entonces la distancia que une en el tiempo, en este tiempo, de igual a 6 segundos, que están ubicados, se ubican en estas dos posiciones, ¿no es cierto? Entonces trazamos la distancia que hay entre esas dos posiciones. Entonces sabemos cómo lo podemos determinar, conociendo de la distancia del móvil B y la distancia del móvil A. Entonces tenemos que, por Pitágoras, desarrollamos. Bueno, de 1 y 2, de 1 en 2 tenemos lo siguiente, entonces, ¿no? Es un medio de la aceleración de A, tiempo al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Tiempo de aceleración de B, tiempo al cuadrado. Entonces, el tiempo es igual a 6 segundos. La aceleración de A es igual a 8 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración de B es 6 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces tenemos eso. ¿Ya? Vamos a reemplazar los datos. Es un medio del tiempo al cuadrado, la aceleración de A al cuadrado, la aceleración de B al cuadrado. Es igual a un medio de 6 al cuadrado, raíz de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, que es igual a 180 metros. ¿Está bien? Entonces, ese es el resultado que tenemos, ¿no? En un tiempo de 6 segundos, la posición que se ubican estos dos móviles está a una distancia de 180 metros. Ok. Bueno, jovencitos,
Seguimos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Creo que es directo también este problema. Todo claro, profesor. Ya vayamos entonces. Vayamos a la siguiente. Entonces vayamos a... Bueno, empezamos. Dice, dos automóviles A y B parten de reposo con MRV en la dirección del eje X, de la posición X igual a 0, y el mismo instante T igual a 0. El auto A recorre 4 kilómetros en un minuto. En un minuto, ¿ya? El auto A recorre 4 kilómetros en un minuto. Ojo que me dice, ¿ya? Un automóvil A-B parten de reposo. De reposo ya es un dato. ¿Qué cosa quiere decir? Que la velocidad inicial es 0. ¿Ya? Ahora, en la dirección del eje X, la posición X igual a 0, en el mismo instante T igual a 0. El auto A recorre 4 kilómetros en un minuto, mientras que el auto B recorre 6 kilómetros en 10 segundos. ¿Cuáles son las ecuaciones de la posición en función del tiempo de los automóviles? Entonces tenemos el auto A, el auto B, parten de reposo. Ojo que parten de reposo, la velocidad inicial es igual a 0. Entonces nos dice que el auto A, ¿no es cierto?, recorre 4 kilómetros, o sea, 4.000 metros. Ojo, 4 kilómetros, 4.000 metros, ¿cierto? En un minuto. En un minuto. Entonces tenemos el auto en un minuto que es igual a 60 segundos. ¿Ok? Recorre 4 kilómetros. Ok. Tenemos la aceleración de A. Ahora, B. Me dice lo siguiente. ¿Ya? Mientras que el auto B recorre 6 kilómetros en 100 segundos. ¿Ya? 6 kilómetros. Entonces vamos a describir sus ecuaciones de cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces tenemos la posición de A, la posición de B. Entonces, para el auto A, decimos que la posición, como la velocidad inicial es igual a 0 y parte del, ¿no? Recorre 4, ¿no? Entonces, también, entonces la posición de A es igual a 1/2 de la aceleración de A por el tiempo al cuadrado. ¿No? Entonces tenemos la ecuación. Ahora me dice, para 60 segundos que recorre el auto A, vamos a reemplazar sus datos. Entonces decimos, para 60 segundos el auto corre 4.000 metros. Entonces tenemos esta relación. Sería A es igual
determinamos la aceleración. Entonces, efectuamos, sería, ¿no? 8, 60, 16, 36, 6, ¿no es cierto? Sale 20 novenos metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, podemos construir su ecuación, ¿no es cierto? Entonces, la posición va a ser igual a esta ecuación, que es un medio de la aceleración de A. La aceleración de A es igual a 20 A, pero como es la mitad, entonces sería 10 noveno tiempo al cuadrado. De igual modo, hacemos para el móvil B. Entonces tenemos ahí, igual, entonces encontramos la relación. Para 100 segundos, un medio de la aceleración de B es igual a 10 al cuadrado, que es igual a 6.000 metros. Entonces, decimos que la aceleración va a ser igual en primer lugar 6/5 de la masa por. Ahora la ecuación que podemos escribir es la posición es igual a 3/5 del tiempo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Entonces, esas son las ecuaciones que en las cuales lo hemos determinado. Profesor, ¿por qué Sí, lo dividió entre 2? porque la ecuación, ¿no? Aquí la ecuación, mire, esto me preguntan, ¿cierto? ¿Por qué si la Sí, sí. aceleración me da? Pero en la ecuación que nosotros representamos, lo expresamos de esta manera, ¿no es cierto? Un medio de la aceleración o el tiempo al cuadrado. Entonces, la aceleración lo reemplazamos acá y lo dividimos entre 2, ¿no? Porque la expresión matemática, ¿no es cierto?, nos dice que es un medio de la aceleración. ¿Ya? Sí, ya lo vi. Gracias, profesor. Ya, ok. Bueno, entonces vamos a la quinta pregunta, ¿no es cierto? A la quinta pregunta. Entonces vamos a ver ahí. La pregunta número 5 nos dice lo siguiente, ¿no? La figura muestra una gráfica de la posición en función del tiempo. En un atleta que se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces dice, la figura muestra una gráfica de la posición en función del tiempo. Ojo que es una gráfica, ¿no es cierto? Sabemos que la gráfica nos representa lo siguiente, ¿no? ¿Ya? La gráfica, a eso que quede bien claro, no vayan a interpretar de que este es el movimiento en sí, no, son los datos. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, nosotros sabemos que el movimiento es. Entonces sabemos que el movimiento es una recta, ¿ya? Es una recta, en la cual tenemos el móvil, ¿no? Entonces el móvil tenemos el móvil. El móvil nosotros vamos a medir en cada movimiento que realiza, ¿no es cierto? Cada movimiento que realiza. Cada movimiento que realiza, vamos a determinar qué cosa. Vamos a determinar su velocidad
¿no es cierto? Su velocidad inicial Entonces, ¿qué pasa? Acá nosotros vamos a tener todos los datos, pues, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? 5, 6. Entonces, aquí tenemos x1, x2, x3, ¿ya? Tenemos ahí, ¿no? Entonces, aquí tenemos 0, ¿ya? Entonces, aquí tenemos todos los datos. Entonces, estos datos que va recorriendo el móvil, lo anotamos acá. Entonces, tenemos esta gráfica, X, tenemos aquí toda la, ¿no? De igual manera, el tiempo. Claro, esto va a tener un tiempo determinado, ¿no es cierto? Tiempo 1, tiempo 2, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hemos tabulado simplemente son los datos, pues, para un tiempo tal y eso, ¿no? Y de ahí nos vamos a construir, nos dice, determine la velocidad inicial, ¿no es cierto? Y la aceleración, ¿no? Entonces nos piden determinar estos dos, ¿no? ¿Ok? Nos pide determinar eso, ¿ya? En eso consiste el problema, ¿ya? ¿Cómo construir? Ojo que por eso, este no es la trayectoria de este siempre es una trayectoria rectilínea. Este simplemente son datos estadísticos que son datos que nosotros no expresamos mediante esta clase de gráfico, ¿no? Hemos dicho de que está en función del tiempo cuadrático, ¿no? Si este es cuadrático, entonces ya no es una recta, sino es una curva, ¿ya? Entonces, esa es la idea de cómo tener. Entonces, vayamos ahora sí. Dice lo siguiente, ¿no? Entonces tenemos ahí entonces tenemos la solución. Bien. De la ecuación de la posición versus tiempo, nos dice X aquí. X sub 0 es igual a 0. Tiempo sub 0 es igual a 0. Entonces, por lo tanto, vamos a describir, pues, ¿no? Entonces tenemos ahí la posición, velocidad. Entonces, para 4 segundos, vamos a reemplazar. Nos dice aquí la gráfica. Usted observe. La gráfica de tiempo es igual a 4. ¿Qué posición se encuentra? A una posición de 10 metros. Entonces, simplemente en esta ecuación vamos a reemplazar, ¿no es cierto? Velocidad inicial es igual a 4, que es el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué resultado nos da? Que es igual a 10. Entonces, por lo tanto, decimos de que ¿no? Lo expresamos mejor esta relación, en la cual vamos a tener que es igual a 2 veces la velocidad inicial más 4 veces la aceleración igual a 5. ¿Ya? Entonces tenemos la primera ecuación. Claro, la idea es, si nos están pidiendo dos variables, tanto la velocidad inicial y la aceleración, tenemos que construirnos dos ecuaciones para poder desarrollar. Entonces ya tenemos uno. Ahora, para un tiempo igual a 8, ¿qué sucede cuando el tiempo es igual a 8? Tenemos otro dato ahí. Entonces, observamos lo siguiente acá. Si el tiempo es igual a 8, la posición va a ser igual a 0. ¿No es cierto? Mire, esta posición, entonces, va a ser igual a 0.
cuando es 8. Entonces, igual manera, entonces decimos que la posición es igual a 0, ¿no es cierto? Para un tiempo igual a 8. Entonces, simplemente expresamos mejor esa ecuación y tenemos que es igual a la velocidad inicial más 4 veces la aceleración, que es igual a 0. Entonces tenemos 2. Restando 1 y 2, tenemos que la velocidad inicial va a ser igual a 5 metros por segundo, ¿no es cierto? Restamos ahí, ¿no es cierto? Velocidad, restamos menos esto, sería velocidad, se van, quedaría solamente 5. Entonces la velocidad inicial es igual a 5. Ya tenemos un dato, un resultado. Ahora, en 2, reemplazamos. Si la velocidad es igual a 5, entonces es igual 5 más 4 veces la aceleración, entonces hacemos pasar el 5 y el 4. Entonces tenemos de que la aceleración va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a menos 5 cuartos metros sobre segundo al cuadrado. Que la cual lo podemos expresar de lo siguiente, ¿no? 5 entre 4 es 1,25 metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, hemos determinado la aceleración. Entonces, ahí tenemos la velocidad y la aceleración. Ok. Entonces, la respuesta es la D. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jovencitos? Entonces, vamos a, si no es así, ¿ya? Para aclarar algún punto acá, si no, vamos a continuar. Ahora sí vamos a ver lo que es el movimiento de caída libre. ¿Ya? El movimiento de caída libre. Entonces, vamos a expresar eso entonces. ¿Ya? Entonces, volvemos a la teoría. Un ratito, para dar algunos apuntes ahí. Entonces, eso ya lo hemos visto. Movimiento rectilíneo uniformemente variado vertical, más conocido como caída libre. Como caída libre.
es una aproximación del movimiento rectilíneo uniformemente variado, el cual se verifica cerca de la superficie terrestre, siempre que se desprecie la resistencia del aire. Ok, también decimos lo siguiente, ¿ya? La aceleración que experimenta el móvil se llama aceleración de la gravedad, la cual asume constante y se puede expresar, ¿no es cierto?, en término vectorial, sería 0, menos la gravedad, que está en el eje siempre. Si es vertical, ¿no es cierto?, y está en el plano, lo podemos expresar así, ¿ya? O menos G por J, ¿no es cierto?, que nos representa simplemente la dirección del vector gravedad. ¿Ya? Ok, entonces vamos a ver las características que tiene este movimiento. Entonces vemos que un joven es lanzado verticalmente hacia arriba, una pelota. Entonces la pelota regresa. Entonces vemos que se va trasladando. Es muy importante en esta clase de movimiento nuestra coordenadas, ¿no es cierto? Nuestro sistema de coordenadas, ¿ya? Donde nosotros comenzamos a hacer las mediciones. Entonces vemos de que tomamos como referencia, ¿no es cierto?, la superficie de la Tierra. Estamos en una posición determinada, ¿no es cierto? Y eso cero es la posición inicial, esa es la posición, ¿no?, que está ubicada la persona. Entonces vemos ahí que va a tener una velocidad en un tiempo, va a tener otra velocidad, ¿no es cierto? Ya no va a ser la misma. Y llega en la parte superior que la velocidad es igual a cero. Entonces, en otras palabras, ¿qué cosa se ha observado? De que está disminuyendo la velocidad. Entonces, eso debemos tener presente, entonces, ¿no? Cuando lanzamos un cuerpo hacia arriba, el movimiento es desacelerado. ¿Por qué? Porque la velocidad va disminuyendo hasta hacerse igual a cero. Luego de estar en esa posición, se regresa inmediatamente, ¿no es cierto? Entonces, se forma como un movimiento acelerado, ¿no es cierto? Entonces, la intriga está en lo siguiente, ¿ya? Entonces, ubicamos la posición, la altura máxima que nosotros denominamos el sistema de referencia. Entonces, observamos ahí lo siguiente, ¿no? Entonces, este punto siempre es... Entonces, ¿qué observamos? Mire, observa aquí que la velocidad es igual a esto. En este sistema, nosotros le llamamos este nivel, en todo nivel de referencia horizontal,
¿ya? Nivel de referencia horizontal, ¿no es cierto? Se cumple, ¿no es cierto? Esta velocidad es igual a menos la otra velocidad. Su magnitud van a ser iguales. Su magnitud van a ser iguales. ¿Qué cosa quiere decir eso? De que la velocidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces vemos de que van a tener la misma velocidad, ¿no es cierto? Esta velocidad, vamos a poner acá, ¿no es cierto? Oh. Entonces tenemos ahí la siguiente, ¿no? Entonces, negativo, si este es negativo, entonces son iguales, ¿ya? O sea, la magnitud de esta velocidad con esta magnitud van a ser iguales, en el mismo nivel de referencia horizontal. Podemos trazar en cualquier nivel, de igual manera en el otro nivel, ¿no? ¿No? B sub 0 es igual a, la velocidad inicial es igual a menos la velocidad en su módulo, ¿ya? Pero en direcciones, indudablemente, son diferentes, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en realidad la velocidad va a ser igual, velocidad sub 0 es igual, entonces vemos de que van a ser iguales, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá, ¿ya? Tenemos ahí lo siguiente, ¿ya? Va a ser igual a menos la velocidad sucede, ¿no es cierto? En este caso, ¿ya? También debemos tener presente lo siguiente, ¿ya? Eh, el tiempo, este tiempo, que nosotros llamamos tiempo que sube, este tiempo, el tiempo que sube, con el tiempo que baja, entonces este tiempo de subida y este tiempo que baja van a ser también iguales. El tiempo que sube en este nivel, ¿ya? El tiempo que sube va a ser igual que el tiempo que baja. Entonces decimos, estos dos tiempos van a ser iguales, ¿no es cierto? El tiempo de subida es igual que el tiempo que baja, ¿ya? Entonces el tiempo que sube va a ser igual que el tiempo que baja, ¿ok? El tiempo que ha subido va a ser igual que el tiempo que baja, ¿ya? Entonces esas consideraciones vamos a tener presente, entonces, ¿ya? Ahora, también que va a estar presente la gravedad. Siempre nos preguntan, en este punto, cuando alcanza su altura máxima, ¿existe la gravedad? ¿Existe la aceleración de la gravedad o no? Jovencitos, a ver. Sí, Claro que tiene que existir, pues. Porque si nosotros decimos de que la velocidad sea igual a cero, y si la aceleración también sería cero, entonces ese cuerpo se quedaría ahí, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que eso no es cierto, que inmediatamente se regresa.
¿no es cierto? Entonces, ahí va a existir ¿qué cosa? Si la velocidad es igual a cero, pero la aceleración siempre va a estar presente ahí, ¿no es cierto? Siempre va a estar presente. Entonces acá también está presente la gravedad. Entonces está presente la gravedad. ¿Ya? Entonces también va a estar presente la gravedad ahí. ¿Ya? A veces decimos de que no, que esto, ¿no? Y ojo que siempre va a ser negativo la gravedad, ¿no? Y es por eso que cuando nosotros, a continuación, entonces conociendo su altura, también lo representamos así, la altura ¿ya? Conociendo las alturas, entonces tenemos esto. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Altura inicial, ¿no? La altura inicial, ¿no? La altura de cualquier altura determinada, cualesquiera sea la altura, y la altura final, ¿no es cierto? La altura, la máxima altura que puede alcanzar él, ¿no? Es la. ¿Ya? Ojo que aquí está participando, tenemos aquí una cierta, porque nuestro nivel de referencia es de cero, ¿ah? Entonces siempre va a estar expresado la siguiente ecuaciones, entonces. ¿Ya? Entonces nos dice que la ecuación de la velocidad en función del tiempo es, reemplazamos. Ojo que siempre es negativo. Ojo que siempre es negativo. ¿Por qué? Porque el movimiento empieza desaceleradamente. ¿Ya? Por eso es negativo. ¿Ya? En la ecuación posición versus tiempo tenemos de que también es negativo. Es decir, posición inicial, ¿no es cierto? Ahora ya no es X, sino es en su forma vertical y su cero es igual. Es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? La otra ecuación también lo expresamos menos la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Ya? Ok. Entonces, estas tres relaciones tenemos que tener presente y con cuidado el signo, ¿no? El signo siempre va a ser negativo. Cuando está en el lado, en el término donde está presente la gravedad. Ok. Observación importante. Si la posición es igual a cero, la velocidad inicial es igual a cero, podemos determinar nosotros, ¿no es cierto?, de caída libre. Soltamos un cuerpo, ¿no es cierto? Esto quiere decir lo siguiente, ¿no? El tiempo de caída libre, ¿no? ¿Esto qué cosa quiere decir? Nosotros tenemos, por ejemplo, acá. Entonces, tenemos un cuerpo en la cual está dirigida así, ¿no? Entonces, el tiempo que demora, entonces nos dice, si la posición es igual a C, ¿no es cierto? Entonces, la posición, o sea, ¿qué cosa quiere decir? Que ahí quiere decir que nosotros estamos partiendo de acá, ¿no? Entonces, de caída libre, ¿no es cierto? Hacemos que en esta ecuación, ¿no? Tenemos ahí y queremos determinar, ¿no es cierto? Entonces, determinamos de que el tiempo es igual a cero, ¿no es cierto? Tenemos de que podemos determinar el tiempo. El tiempo va a ser igual, simplemente, a esta ecuación, ¿ya? A esta ecuación. Entonces, esta ecuación es de
tiempo de caída libre, el tiempo que demora el cuerpo, ¿no es cierto? Ese va a ser su tiempo de llegada, ¿no? ¿Ok? El tiempo de llegada. ¿Ya? Entonces, ese es el término que vamos a utilizar. Bueno, jóvenes, vamos, eso es todo. Vamos ahora sí a los ejercicios, ¿ya? Para concluir. Rápidamente, vayamos. Ya, nos habíamos quedado en el problema número 6. 5, vamos al 6. Dice, se lanza un proyectil verticalmente hacia arriba, con una rapidez de 5 metros sobre segundo, desde una altura de 10 metros. ¿Ya? Ahí tenemos, de una altura, ¿no? Desde una altura de 10 metros a tierra. ¿Ya? Determine el tiempo que tarde el proyectil en llegar a tierra. Entonces, tenemos esto. Velocidad inicial, ¿no es cierto? Llega al extremo, alcanza su altura máxima, la velocidad es igual a 0. Se regresa la pelota, el proyectil, en este caso era una pelota, ¿no? Nos dice cómo llega al suelo, ¿no es cierto? Entonces tenemos nuestro nivel de referencia, 0, x, la posición donde está ubicado me dice que es igual a 10 metros. Entonces se da posición inicial, la altura inicial, ¿no es cierto? Su altura donde estaba ubicado, porque nuestro punto de referencia estamos tomando desde 0, ¿no es cierto? Entonces, ponemos es igual a 10 y su 0, tiempo igual a 0. ¿Ya? Ahora, he lanzado teniendo en consideración la gravedad. Entonces, de la ecuación que nosotros conocemos, que es igual a posición su 0, verticalmente, velocidad inicial, ¿no es cierto?, que ha lanzado por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces decimos que la posición inicial es igual a 10, la velocidad inicial es igual a 5. ¿Ya? Escribimos entonces. Posición es igual a 10, ¿ya? Posición inicial más 5 veces el tiempo, ¿no es cierto? Porque nos dan esto, 5 veces, ¿ya? Dice, ¿no? Hacia arriba con una rapidez de 5 metros. ¿Está bien? 5 metros menos un medio de la gravedad. La gravedad es igual a 10, sería 5 veces el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Ahora me dice, ojo, que ahora me dice, determine el tiempo que tarde el proyectil en llegar a tierra. Entonces, simplemente sabemos que para que llegue a tierra, la posición es igual a 0, ¿no es cierto? Llega a tierra donde I representa la posición final, que es igual a 0. Entonces, simplemente igualamos, ¿no?, a 0. ¿Ok? Y desarrollamos esta ecuación. Primero simplificamos y tenemos tiempo al cuadrado menos tiempo menos 2. Entonces, esto nos va a dar, ¿cómo sigue, no? Sería tiempo 1 menos 2. Ok. Entonces tenemos tiempo menos 1, tiempo menos 2
igual a 0. ¿Ya? Entonces desarrollamos. Entonces, ¿cuál es el tiempo? Tiempo menos 1 y tiempo 2. Indudablemente, este tiempo no lo podemos utilizar porque no hay tiempo negativo, ¿no es cierto? Por eso le dijimos no. Entonces, el único tiempo va a ser igual a 2 segundos. Entonces, eso es lo que tarda. ¿Sí? Eso es lo que tarda. ¿Ya? Jovencitos, ¿alguna pregunta? Pasamos inmediatamente a la siguiente. ¿Me dicen? Todo claro, profesor. Ya, ok, Todo continuamos. claro, profesor. Ok, gracias, gracias. Bueno. Pregunta número 7, o ejercicio número 7. Dice, se dejan caer simultáneamente dos pelotas A y B al suelo desde diferentes alturas. Si la pelota llega al suelo un segundo después que la pelota A, ¿no es cierto? Tenemos ahí dos pelotas, pelota A, pelota B. ¿Está bien? Si dice, si la pelota B llega al suelo un segundo después de la pelota A y la distancia que los separa inicialmente es 10 metros. ¿Desde qué altura se dejaron caer las pelotas A y B respectivamente? Entonces tenemos ahí las dos alturas. Me dice que los separa, ¿cuánto? 10 metros. Entonces tenemos la altura de A y la altura de B. ¿Ok? Entonces la pregunta dice, ¿desde qué altura se dejaron caer las pelotas A? Entonces tenemos este nivel de referencia siempre partiendo del suelo, ¿no es cierto? Que es 0, en el suelo es igual a 0. Entonces tenemos. Entonces la altura de A y la altura de B. ¿Ok? De caída dice porque se dejan caer. Ojo que dice se dejan caer, no hay velocidad inicial. ¿Ya? Hay que tener eso presente. Entonces la pelota A lo realiza la caída en un tiempo T. La pelota B lo realiza en un tiempo T, dice, se demora al suelo un segundo después de la pelota. Entonces ponemos que es igual a tiempo a la menos 1. Bueno, reemplazamos en la relación, tenemos la ecuación, la posición es igual a la altura, ¿no? Entonces tenemos cuando llega al suelo, entonces, ¿ya? Entonces, para la pelota A, tenemos que la altura, la posición de A es igual, debe ser igual a 0, ¿no es cierto? Entonces escribimos de que este es igual a 0, entonces igualamos, ¿no es cierto? Igualamos, ¿ya? Porque la velocidad inicial no hay este término no existe porque la velocidad inicial se deja caer es igual a 0. Entonces tenemos ahí que la altura de A es igual a 5 veces el tiempo al cuadrado. Ahora, de igual modo, hacemos para la pelota B, donde tenemos que la velocidad inicial es igual a 0, entonces escribimos, ¿no es cierto? Pero ahora el tiempo ya no es T, sino es tiempo T más 1. Entonces llegamos a la conclusión siguiente, ¿no es cierto? Expresamos de que la altura va a ser igual a 5 veces tiempo más 1 al cuadrado. Entonces, ahora también sabemos lo siguiente, por dato de problema, que la diferencia de alturas es igual a 10. Entonces, simplemente restamos. Entonces, de 1 y 2
en 3. Por lo tanto, igualamos. ¿No? Reemplazamos los datos, ¿no es cierto? 5 tiempo a la menos 5, reemplazamos 5. 5 tiempo a la menos más 1 al cuadrado, reemplazamos igual, estos 2, ¿no? De esta ecuación, y tenemos así. 5, desarrollamos el tiempo más 1 al cuadrado más 5 tiempo a 10, ¿no es cierto? Entonces, obtenemos de que el tiempo va a ser igual a 0,5 segundos. Entonces, me piden las alturas. Entonces, la altura de A es 5 por 0,5 al cuadrado, que es igual a 1.25 metros. ¿No? 25 centímetros, ¿no? 1.25, ¿no? Y la altura sub 2 me dice que es igual a 11 metros, 25. ¿Ya? Y de esa manera determinamos. Ok. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jovencitos? Para llegar al último problemita. ¿Ya? Ok, continuamos entonces. ¿Ya? Vamos. ¿Ya? Dice, una pelota cae desde una altura, ¿ya? Y rebota en el piso, de tal manera que se eleva la 9ª parte de la altura anterior en cada rebote. Si el tiempo transcurrido hasta el instante que se va a producir el tercer rebote es 17 segundos. Determine la altura. ¿No es cierto? Inicial. Entonces tenemos así. Tenemos la altura, rebota, tenemos la siguiente altura, vuelve a rebotar, tenemos ahí, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces me piden lo siguiente. Me piden determinar la altura, sabiendo que el tiempo que demora en rebotar, 2 veces este tiempo, 2 veces este tiempo. ¿No? Me dice, hasta en el instante que va a producir el tercer rebote. Entonces, hasta este punto. Vamos a calcular. ¿Ya? Hasta este punto, ¿no? ¿Ya? O sea, vamos a calcular hasta este punto, ¿no? ¿Ya? Vamos a calcular hasta este punto. Ok. Entonces, vayamos. Por dato del problema, sabemos lo siguiente, ¿no? La altura sub 1 es igual, como parte, dice, la pelota se cae desde una altura, dice, ¿no? No hay velocidad. Entonces, tenemos entonces que la altura sub 1 va a ser igual que la 9ª parte, ¿no? ¿Cierto? La altura sub 2, ojo que la altura sub 2 va a ser igual a la 9ª parte de la altura sub 1, ¿sí? Eso sabemos. Pero la altura sub 1 es igual a la 9ª parte de la altura inicial. Entonces decimos que la altura sub 2 va a ser igual a 1/81 de la altura sub 0, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora los tiempos. Decimos lo siguiente. ¿Ya? Decimos lo siguiente. Que el tiempo sub 0 va a ser igual el tiempo de caída, ¿no es cierto? Dimos esta relación, acuérdense en la última expresión que tuvimos, ¿no es cierto? Hay que ir con esta expresión. Entonces,
El tiempo de caída se deja caer, entonces tenemos ahí el tiempo que demora, T. Ahora, el tiempo S1 va a ser igual, ¿no es cierto? A 2 veces el tiempo S1, que demora un tiempo S1, va a ser igual a 2 veces la altura S1 por la gravedad. De igual manera, el tiempo S2, que demora en llegar hasta este punto, la barrera es este tiempo que demora, me dicen que es igual a 2 veces la altura S2 sobre la gravedad. ¿Ya? Entonces ya tenemos los tiempos también. Entonces decimos que el tiempo S1 es igual a 2 veces la altura S1, ¿ya? Pero expresado, sabemos que la altura S1 es igual a 1 sobre 9, la altura S2. Estamos reemplazando este dato, un noveno, en este, ¿no es cierto? Sería un noveno de altura. ¿Ya? Entonces, de igual manera, la altura S2. La altura S2, ¿no es cierto? Es 1 sobre 81 de la altura S1. Entonces, el tiempo S2 no va a ser, reemplazamos esto, ¿no es cierto? Entonces sería 2 veces la altura sobre 81. ¿Ok? Ya tenemos el tiempo S1, tiempo S2. Entonces, por dato, nos dice qué cosa. ¿Qué es lo que vamos a calcular? El tiempo S0, este tiempo, más estos dos tiempos que demora en rebotar y volver a caer. Entonces aquí tenemos, entonces 2 veces el tiempo de 1, ¿cierto? Entonces lo que el tiempo S1, el otro. Tiempo que llega aquí, que rebota, y tiempo S2. Son dos tiempos. Entonces sería 2 veces el tiempo S2. Es igual a 17 segundos. Luego, reemplazamos, pues. Tiempo es 2 veces la altura sobre la gravedad, más 2 veces el tiempo S1, que es igual a raíz de 2, la altura S0, sobre 9 veces la gravedad. ¿Ok? Más 2 veces la altura S2, 8, 81, gravedad, es igual a 17. Simplemente reemplazamos eso, ¿no es cierto? Los tiempos que ya hemos determinado ahí. Entonces, simplemente hacemos las operaciones y tenemos lo siguiente, ¿no? 2 veces la altura, homogenizamos, ¿no es cierto? Quedaría aquí 1, 2 tercios, porque es, ¿no? Le extraemos, ¿no es cierto? Un tercio, noveno, un tercio. 81 le extraemos 9, sería 2 novenos. Entonces, de ahí efectuamos la siguiente. Que es igual a raíz, ¿no es cierto? Vamos a ver. ¿Ya? Entonces es igual a 17. Entonces ya tenemos la relación suficiente, ¿no? Ah, entonces tenemos ahí la altura, pasa esto a multiplicar y este a dividir. Entonces sería sobre 9. Le extraemos la raíz en ambos miembros y obtenemos de que la altura es igual a 81 veces, ¿no es cierto? Le extraemos la altura. Entonces la altura va a ser igual a 80, le elevamos al cuadrado, 81, gravedad por sobre 2. Entonces la altura sub 0 va a ser igual a 81, la gravedad por la mitad de la gravedad, de la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, queda igual a 405 metros. ¿Ya? ¿No? Ya eso se entorna, ese reemplazo es más es aritmético que esto, ¿no? Lo físico ya está en esta relación que debemos conocer, el tiempo de caída que se tiene y la relación matemática, ¿no es cierto?, de cuánto es el tiempo total que debemos. Bueno, Juanito, no sé si hay alguna pregunta.
con respecto a ese problema, ¿no? Que volverlo a repetir, simplemente es relaciones nomás, ¿no es cierto? Tenemos la altura su1, la altura su2 y tenemos. Entonces, bueno, jóvenes, eso es todo, ¿ya? A ver, no está. Las alternativas, sabemos de que existe un asesoría académica, ¿no? Ahí se resuelven todos los problemas propuestos, ¿no? ¿Ya? Bueno, jovencito, ¿alguna pregunta? Las alternativas le puedo dictar, a ver, la 1 de los problemas propuestos. A ver, o lo escribo, a ver, vamos a ver. No va a ser bien difícil. Ya. La 1 es la B. ¿Ya? 2, la A. 3. ¿Ya? Entonces escribimos acá, a ver. La 1 es la B. La 2 es la A. La 3 es la C. La 4 es la E. Las 5 es la B. ¿Ya? La 6 también es la B. Y la 7 es la A. Entonces, el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, jovencito, estas son todas las alternativas que hay, ¿no? B, A, C, E, B, B, A. Ok. Bueno, jóvenes, nos vemos entonces para las próximas clases. Cuídense con lo que está veniendo de los zancudos, ¿no? Y el agua detenida. Ya, muchas Gracias, gracias. profesor. Cuídese. Ya, ok.